¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Vamos a esperar a que ingresen tus compañeros. Este, ya se van incorporando. Inge, buenas tardes. Muy bien. Pregunta. eh, ¿No saben si ya incluyeron a Cristian Ortiz Álvarez en el grupo de WhatsApp? Me parece que es nuevo en su grupo. ¿Cómo se llama? Cristian Ortiz Álvarez. Déjeme ver si... No, no me aparece ningún Cristian en el grupo de... No, de física. Ok, probablemente no sé si ya tienen jefe de grupo por ahí que cheque con la maestra Azucena para que lo puedan ingresar. Sí, es Sam. Ok, perfecto. Sam, ¿me escuchas? De hecho, sí, lo que estoy revisando, ingeniero, lo teníamos agregado en el grupo de dudas y de cualquier tipo de aclaración y igual se le avisó de la sesión de hoy, pero ya iré viendo quién es el creador del grupo de WhatsApp para que me dé la administración para poderlo ingresar o que le mande el enlace al grupo y al que se une. Ok, muy bien. Les agradezco porque justo me está comentando la maestra Azucena que para empezar parece que no puede ver la materia en el aula virtual. Y la verdad a mí no me suena. Entonces, por eso les preguntaba si lo tienen por ahí ya agregado. Si no, pues habría que ver la manera de incluirlo en el grupo, por favor. Sí, claro que sí, ya de eso me encargo yo ahorita acabando su clase. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a esperar a que se conecte un par más de los compañeros y damos inicio a nuestra clase, ¿va? Sí, está bien. Ya tenemos uno.
Muy bien, muchachos, pues vamos a dar inicio. Sí, está bien. Perfecto, bueno. Nuestro tema para la semana va a ser la notación científica. Vamos a tener como tema principal, como les comentaba, es la notación científica. Esta notación es un recurso para poder expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Lo vamos a utilizar para algunos ámbitos en específico. Ustedes van a llevar, por ejemplo, o están llevando electricidad y magnetismo. Cuando trabajen la masa de un electrón, la masa de un protón, cuando trabajen lo que es la carga eléctrica de alguna de estas partículas, van a estar trabajando con números demasiado pequeños, con valores extremadamente muy chicos. Entonces, se hace uso de la notación científica y también de algunos prefijos que nos ayudan a representarla. La notación científica, como les contaba, es un recurso en el que nosotros vamos a expresar un número multiplicado por 10 elevado a cierta potencia. Nos vamos a servir de la situación de que nuestro sistema internacional de medida está basado en una base 10, está sustentado por eso. Entonces, eso también nos va a ayudar, como les comentaba, a poder representar algunas situaciones o valores de notación científica con prefijos. Un ejemplo es cuando ustedes están preguntando por una computadora o por un celular y les dicen que el procesador tiene una velocidad, por ejemplo, de 2.57 GHz. Pues suena interesante, pero aquí lo más interesante es que se trata de 2.54, 56 mil millones de hertz. A eso se refiere. El giga es un prefijo que nosotros vamos a utilizar para representar una equivalencia de miles de millones. Un 10 un 10 a la 9 potencia. Un 1 seguido de 9 ceros. De esa manera nosotros lo vamos a representar. Y le vamos a hacer referencia. Cuando ustedes les hablan de lo que es la velocidad de su internet, les dicen que tienen 5 o 10 megas. Y estos son megabytes por segundo. Es la velocidad a la que descargan. Entonces, estamos hablando de millones de bytes por segundo. De 5 a 10 millones de bytes por segundo. Es muchísima información. Bueno, obviamente cuando la velocidad de la internet es estable, ¿no? Entonces, con respecto a eso, nosotros vamos a ir haciéndonos una idea y además vamos a poder aplicar lo que son, perdón, lo que son el manejo de la notación científica en algunas operaciones. Para cuando nosotros representamos, como lo decía, un 10 con cierto exponente, el número del exponente me va a representar la cantidad de ceros que van a acompañar al 1 que tiene ese 10. Entonces, lo vemos aquí en el ejemplo de la imagen. Cuando tengo 10 a la 7, tengo un 1 seguido de 7 ceros. Cuando tengo 10 a la 10, tengo un 1 seguido de 10 ceros. Aquí tenemos un pequeño error. Debe ser 10 a la 12. Y es un 1 seguido de 12 ceros. De eso se trata y en ese sentido nosotros vamos a estar multiplicando las cantidades que vamos a representar. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar esto, que fue un ejemplo que utilicé hace rato. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, perdón, 2500, yo lo
lo puedo representar como 2.5 por 10 a la 3. ¿Esto qué significa? Esto es equivalente a 2500. Esto significa que 2.5 lo voy a multiplicar por un 1 seguido de 3 ceros. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo lo voy a estar aplicando. Y esto, si yo lo multiplico, me van a dar 2500, que es el número inicial. ¿Sí? De esa forma es que trabaja la notación científica. Ahora, vamos a tener los casos contrarios. Si yo tengo expresado 2.5 por 10 a la menos 3. Aquí la situación cambia. Cuando el exponente del 10 es positivo, yo voy a estar multiplicando por el 1 seguido de los ceros que me indica el exponente. Cuando yo tengo un exponente negativo, voy a dividir. Esto es equivalente a 2.5 entre el 1 con la cantidad de ceros que me dice el exponente. Pero en este caso, en lugar de multiplicarlo, lo voy a dividir. Eso es lo que va a pasar cuando tengo un exponente negativo. Y entonces, lo que pasa con el número real es que yo estoy representando este número. Cuando yo digo que tengo 2.5 por 10 a la menos 3. De esa manera es que está trabajando la base 10. Cuando yo la represento multiplicando a un valor. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros vamos a estar leyendo y vamos a estar representando nuestros números con notación científica. Ahora, vamos a hacer uso de la recta numérica. Necesitamos comprender la situación con respecto a los valores que tenemos en la recta numérica. Por ejemplo, el 1 es mayor que el 0. El 0 es mayor que el menos 1. El menos 1 es mayor que el menos 2. ¿Sí? Y conforme nos vamos alejando del 0, en la dirección de los números negativos, mientras más alejado esté el número negativo, más pequeño va a ser. Por ejemplo, menos 15 es más pequeño que menos 1. ¿Sí? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que trabajarlo. Vamos a ver cómo nos indican la notación científica aquí. Esto es lo que pasa que con respecto a los exponentes negativos, como se los expresaba, en lugar de multiplicar por el 1 seguido por los ceros que me indica el exponente, yo voy a dividir entre el 1 seguido de los ceros que me indica el exponente. ¿Sí? De esa manera se va a trabajar esto. Ahora, esta es la técnica para que nosotros, cuando tenemos un número cualquiera, lo podamos pasar a notación científica. Por ejemplo, 0.000156. Ese es el número normal, expresado en decimales. De ahí nosotros lo podemos expresar en notación científica recorriendo el lugar del punto decimal. Si yo recorro el punto decimal hacia la derecha, el exponente se va a ir haciendo más pequeño. Si yo recorro el punto decimal a la izquierda, el exponente se va a hacer más grande. ¿Sí? Y vamos a seguir representando la misma cantidad.
En este caso, los números que tenemos arriba están recorriendo el punto decimal a la derecha. Según la cantidad de espacios que vayan avanzando, va a ser, en este caso, el exponente que tengamos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un número decimal normal. ¿Sí? En base a esto, nosotros también vamos a poder ir ajustando la notación científica, el exponente de la notación científica del número que nosotros tengamos. Vamos a ver algunos ejemplos, pero necesitamos comprender primero esto. Cuando yo recorro, como les decía, punto decimal a la derecha, el exponente se va haciendo más pequeño. Aquí, por ejemplo, en el primer número se recorrió 4 lugares. El correspondiente es por 10 a la menos 4. En el último se va a recorrer 9 lugares. Por lo tanto, el correspondiente de la notación científica es por 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto decimal se está recorriendo a la derecha. Y en ese sentido, el exponente se va haciendo más pequeño. Caso contrario de los números de abajo. Por ejemplo, tenemos 30,000. El punto decimal original está a la derecha del último cero del 30,000. Y lo vamos a recorrer a la izquierda. Cada espacio que nosotros vayamos brincando es un exponente que va aumentando, ¿sí? Si yo empiezo en el exponente 0, a la izquierda es 1, y en el siguiente lugar es 2, en el que sigue es 3, y finalmente en el que termina es 4. Por eso tenemos 3 por 10 a la 4, ¿sí? A eso equivale 30,000. En el caso de 4,500,000, el punto se recorrió 6 lugares. Por eso nos queda 4.5 por 10 a la 6. ¿Ok? Así lo vamos a ir exponiendo o así lo vamos a ir trabajando. El caso contrario, cuando yo tengo notación científica y quiero pasar la cantidad a un número decimal normal. Por ejemplo, con los números negativos. Tengo 5.3 por 10 a la menos 4. Y el número normal se considera que está por 10 a la 0. Entonces, como voy a pasar de un número pequeño, que es menos 4, a 0, que es más grande que menos 4, me voy a mover hacia la izquierda. Voy buscando los números más grandes. Y entonces va a brincar de menos 4 a menos 3. Enseguida a menos 2. El siguiente es menos 1 y finalmente es 0. ¿Sí? Y de ahí nosotros vamos a tener la cantidad de ceros de relleno que voy a necesitar antes de poner el punto decimal. ¿Ok? Lo mismo sucede con los otros dos ejemplos. En el caso contrario, cuando yo tengo exponente positivo, lo que hago es rellenar con ceros, ¿sí? A donde me haga falta. En el 7 por 10 a la 4, para pasarlo a número normal, recordemos, para pasar cualquier notación científica a número normal, tengo que recorrer hasta llegar al exponente 0. Entonces, si este es exponente 4 y el exponente 0 es más pequeño, me voy a mover a la derecha. Y los lugares que sean necesarios. Si empiezo en 4, el siguiente va a ser 3, el siguiente va a ser 2, enseguida es 1 y finalmente 0. Necesité 4 lugares para poder dejarlo en una representación normal. Y esos 4 lugares son rellenos por ceros. Por lo tanto, 7 por 10 a la 4 es igual a 70,000. ¿Ok? Lo mismo sucede con el 5.6 por 10 a la 5. De donde aparece el punto decimal, tenemos que movernos 5 lugares. Nuevamente, en este caso, se alcanza a rellenar con 4 ceros. Y el resultado son 560,000.
en lugar de 5.6 por 10 a la 5. Recordemos que la notación científica es una forma de representación que nosotros vamos a tratar de aprovechar. No cambia el valor en sí, lo único que cambia es la forma de representarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ingeniero, de mi parte. No, ninguna. Todo bien. Ok. Vamos a No, hacer profe. algunos ejemplos, muchachos. Vamos a hacer algunos ejemplos para verificar qué tanto se está comprendiendo. Algo parecido a esto que tenemos al principio. Ok. Vamos a empezar con un número normal. Vamos a tener 1560. Y yo lo quiero representar por 10 a la 2 y por 10 a la menos 2. Vamos a hacer aquí un ejercicio para ver cómo es qué es lo que pasa. Nosotros vamos a rellenar, o más bien yo voy a rellenar ceros del lado izquierdo y del lado derecho, respetando la ubicación inicial del punto decimal. Entonces, le voy a poner unos cuantos ceros, voy a poner el número, el punto a donde le toca, y voy a rellenar con algunos ceros. Entonces, como estoy empezando con un número normal, el exponente aquí es 0. Como se los comentaba, si yo muevo el punto decimal a la derecha, el exponente se va a hacer más pequeño. Si yo muevo el punto decimal a la izquierda, el punto se va a hacer, perdón, el exponente se va a hacer más grande. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 0 y me muevo un lugar a la izquierda, aquí voy a encontrar 1. Si yo me muevo un lugar a la derecha, aquí yo voy a encontrar menos 1. Por la situación conforme se están aplicando los exponentes. Ahora, basado en eso, ¿cómo voy a representar 1560 por 10 a la 2? ¿Puedo comentar? Adelante, claro. Sí, por lo que bien entendí, para expresar 1560 por 10 a la 2 serían 15.6, ¿Es correcto? ya que se está Así es. recorriendo el punto. Así es, porque como nuestro exponente es más grande que 0, nos tenemos que mover a la izquierda y nos vamos a mover los espacios que sean necesarios. Aquí estamos empezando en 0. Va a haber situaciones en las que vamos a empezar en un número diferente. Pero es correcto, nos movemos a la izquierda 2 veces para poder encontrar el exponente 2, que sería aquí, entre el 5 y el 6. Ahora, ¿cómo quedaría expresado por 10 a la menos 2? Eh, si no me equivoco, quedaría como a la menos 2. A ver, permítame tantito. Sí, claro. Quedaría como 0.1560. ¿Cuánto, perdón? Sería 0.1560.
No, porque ahí lo que aplicaste fue seguir moviendo el punto a la izquierda. Ajá, sí, era a la derecha. Ujú. A ver, Recordemos, después del 0 de 1560, nosotros estamos encontrando ahí el punto decimal. Ahí está ubicado, si lo vemos. El detalle es que la ubicación de ese punto, como estoy representando un número normal, el exponente de la notación correspondiente es 0. Como les decía, si me muevo a la derecha, los números o los exponentes van a ser más pequeños. Si me muevo a la izquierda, los exponentes van a ser más grandes. Sería 156,000 por 10 a la menos 2. Exactamente. Nos quedaría como 156,000 por 10 a la menos 2. ¿Cuál es la razón? Que al movernos a la derecha 1 y 2, aquí vamos a llegar al exponente menos 2. Y entonces ya con esos ceros nos queda incluido 156,000. ¿Ok? Entonces el punto aparecería aquí, en esta parte. Tal y como lo tenemos representado. Ahora, vamos a hacer un cambio de exponentes para un número que ya tenga notación científica. ¿Esto queda claro? sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Está bien. Bueno, vamos a borrar, como les decía, y vamos a representar un número diferente. Supongamos, tenemos perdón, 3.75 por 10 a la menos 3. Y lo voy a querer representado por 10 a la menos 7 y por 10 a la 3. Nuevamente, para poder expresar esto, o para poder visualizar un poquito esto, voy a rellenar de ceros a los lados. Lo vamos a poner así, el 3.75 y otros ceros. Ahora, el lugar que tiene el punto decimal corresponde al exponente menos 3, a este exponente. A ver, le vamos a poner el menos aquí. Menos 3, ¿ok? Si se mueve a la derecha, el valor va a aumentar. Si se mueve a la izquierda, el valor va a disminuir. Si el punto estuviese entre el 7 y el 5, el exponente sería menos 4. Si el punto estuviera entre el 7 y el 5. Si el punto estuviera atrás del 3, el exponente sería menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 2 es más grande que menos 3. Y el menos 4 es más pequeño que menos 3. ¿Sí? De esa manera se van representando. Entonces, ¿cómo quedaría expresado 3.75 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 7? Serían 37,500. ¿Es correcto? Muy bien. Ese es el valor correspondiente.
Perfecto. Para los compañeros, si todavía no le agarran un poquito, como este número, el -7, es más pequeño que el -4, nos vamos a mover a la derecha. Perdón, que el -3. Entonces, un lugar y llego a -4. Otro lugar, llego a -5. El siguiente es -6. Y finalmente, aquí, en este lugar, estaría el punto decimal para el exponente -7. Es por eso que quedaría como 37.500. Ahora, ¿cómo quedaría en el extremo opuesto? Por 10 a la 3. Entonces, muchachos, ¿cómo quedaría representado? Disculpe, profe, podría participar. Claro, claro, adelante. Yo pensando sería 5 ceros con el 3.75. No sé si está bien. Ahora sí. No. Sería al revés. Que haga de cuenta que el punto estaría después de 3. ¿Aquí pondrías el punto? Sí. Y después enfrente del 3 los ceros. No sé si está bien. Enfrente del 3. Bueno, sí, ya no los tendría, pero sí estarían así. No sé si está bien o mal. O me equivoqué. Pero, no sé. De hecho, la idea, bueno, si yo pongo el punto adelante del 3, estaría cayendo en la representación inicial. Ok. El punto está aquí. Cuando el punto está ahí, mi exponente está a la -3. Entonces, yo lo tengo que mover. En este caso, me piden que esté a la 3, pero positivo. Profe, Sí, adelante. no estoy bien correctamente, pero entonces, como va a ser a la 10, a la 3, entonces sería 0.00375 por 10 a la 3. ¿Me estás diciendo 2 ceros después del punto decimal? Ajá. Ok. No sería en ese lugar. Vamos a ver. Serían 4 ceros, ¿no? Después del punto. Vamos a verificar, me parece que son incluso uno más. Yo digo Miren, que son 5. aquí, exacto. Aquí tenemos, a donde ya está el punto, tenemos el exponente a la -3. Como ya lo vimos, si me muevo un lugar a la izquierda, llego a -2. Si me muevo a otro lugar, voy a llegar a -1. En el siguiente, voy a llegar a 0. Y luego llego a 1, 2 y 3. Aquí debe estar el punto decimal para tener el exponente a la 3. Como bien lo comentaban, tendrían que ser 5 ceros después del punto decimal para poder representarlo de esta manera. No sé si más o menos se vaya visualizando un poquito mejor. Sí, profe, ya. Gracias. Suelo Sí. hacerlo con los números negativos porque normalmente son los que nos presentan más problemas. ¿Sí? Porque generalmente estamos acostumbrados a visualizar los valores con valor absoluto. Entonces, ahí nos llegamos a perder un poco. Es por eso que yo siempre les hago referencia a la recta numérica. En este caso, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. En este caso se por la situación, bueno, al menos para este caso en específico,
de la notación científica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a hacer otro para que les quede un poquito más claro, ¿va? Sí. Muy bien, supongamos que tenemos 1.25 por 10 a la menos 5. Y yo lo quiero representar por 10 a la 2 y por 10 a la menos 8. Lo vamos a hacer nuevamente con el montón de ceros a los lados para más o menos ir ubicándonos. Le voy a poner ahí 1.25, 0000. ¿Ok? Ahora, tal y como lo tenemos aquí, este lugar que está ocupando el punto decimal corresponde a menos 5. ¿Sí? Si nos movemos a la derecha, los números van a ser menores. Si nos movemos a la izquierda, los números van a ser más grandes. Ahora, lo que tenemos que visualizar aquí es, estoy en menos 5. ¿Me voy a dirigir a un número mayor o a un número menor? ¿El 2 es mayor o menor que menos 5? Menor. Es mayor. Mayor. Es mayor, es mayor. Entonces, y aún si fuera menos 2, el menos 2 resulta ser mayor que menos 5. Al menos en el traslado de la recta numérica. Entonces, yo me voy a dirigir hacia la izquierda, porque hacia ese lugar están los números mayores que menos 5. Y vamos a dar los saltos como cuando estábamos viendo la ranita en la recta numérica para poder acomodar el punto decimal. En este caso, los necesarios. Aquí llego a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí se dan cuenta dónde quedó? Sí, se recorrió hasta hacer positivo 2. Exactamente. Entonces, el número lo voy a representar de la siguiente manera. Son 6 ceros 6 ceros. y luego el 125. ¿Sí? De esa manera quedaría representado. Ahora, se nos va a terminar el tiempo de la sesión. Continuamos en la siguiente. Ahorita a las 5, por favor. Ok. Está bien. Traten de resolver el otro, el de 10 a la menos 8, y lo comparamos. Sale. Ok, muy bien. Sí, está Ahorita bien. nos conectamos. Vale. Vale. Gracias.